En mi caso particular, trabajar remoto, la verdad es que me salvó la vida en muchos aspectos y creo que a mi hija le hizo mucho bien. Las decisiones de este tipo nunca son fáciles. Las mamás y los papás tenemos una vida profesional muchas veces exitosa y vivimos un duelo en ese sentido también. No solo vivimos el golpe duro del diagnóstico, sino que también vivimos el golpe fuerte de tener que dejar nuestra vida tal como estaba. Si tú te encuentras en esta situación en la que estás decidiendo si seguir trabajando de manera presencial o dejar de trabajar definitivamente o buscar una opción intermedia que es el trabajo remoto online desde casa, lo que yo te puedo recomendar es, por si no me conocen, mi nombre es María Elisa Vera y esto es Chatea sobre Autismo, un canal dedicado a la divulgación de información sobre el autismo, también para compartir con ustedes experiencias personales y opiniones acerca de variados temas que se presentan hoy en la palestra pública sobre el autismo. ¿Por qué dejé mi trabajo para criar a mi hija autista? Bueno, yo tengo muchas razones para haber dejado mi trabajo, pero no tienen que ser las mismas razones de otras mamás. Y este video no se trata de decirle a las mamás lo que es correcto y lo que no es correcto en este ámbito, porque la verdad es que toda decisión tomada de manera consciente y de forma amorosa está bien para cada familia. Quédate en este video porque te voy a revelar mis razones por las cuales decidí dejar el trabajo en el que estaba para poder dedicarme más tiempo a mi hija autista y poderla acompañar, poder hacer más por ella. Vamos a iniciar este video hablando de mi situación personal respecto al trabajo. Este es un tema muy esencial para las familias que tienen un hijo con diagnóstico, ya sea de autismo o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando llega el diagnóstico se trastoca un poco todo el entorno y las dinámicas familiares dentro del hogar. Esto es así, de no ocurrir sería muy raro. Es algo que naturalmente tiene que pasar. Y una de las preguntas que nos hacemos los padres es ¿cómo vamos a hacer para entregarle lo mejor a nuestro hijo? Vamos a necesitar una situación financiera estable, vamos a necesitar tiempo para dedicarle, tiempo para llevarlo a todo lo que necesita, ya sea tratamientos, terapias, citas médicas, actividades extraescolares, la propia escuela, y comienza todo un viaje diferente, un viaje que tiene retos, que tiene también gratificaciones, pero que definitivamente nos hacen poner conciencia y nos hacen reflexionar y analizar muy bien la situación en la que nos encontramos desde todo punto de vista, pero en este caso desde el punto de vista laboral. Cada familia toma decisiones basadas en sus situaciones particulares. Hay familias monoparentales, hay familias donde están los dos padres, hay familias que son ensambladas, es decir, que tienen, las parejas están divorciadas o separadas y vueltas a casar o vueltas a reunir y tienen hijos de ambas relaciones anteriores. Entonces, cada familia tiene sus situaciones muy particulares. En mi caso, yo era una mamá soltera, en ese momento era separada del papá de mi hija y me tocó afrontar el diagnóstico sola. Antes de que me dieran el diagnóstico, cuando mi hija era una bebé, la situación en el país donde yo vivía, que era Venezuela, estaba de mal en peor, estaba precipitándose prácticamente al abismo desde el punto de vista económico, político y social. ¿Qué ocurrió? Que yo tuve que replantearme qué era lo que iba a hacer, porque mi hija era una bebé, yo tenía que salir a trabajar, a pesar de que mi permiso de maternidad fue bastante largo, yo dejé a mi hija de 6 meses al cuidado de mi mamá y me reincorporé al trabajo. Sin embargo, el sueldo en ese momento, en Venezuela ningún sueldo formal alcanzaba para nada, se estaba desvaneciendo como la sal en el agua. Me tocaba replantearme, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque valdría la pena salir a trabajar si mi salario alcanzara para cubrir las necesidades básicas de mi hija y las mías. Pero no era el caso. No tenía sentido que yo continuara dejando a mi hija tan pequeñita para cumplir con un trabajo que no me estaba retribuyendo todo lo que yo daba.
Entonces tomé la decisión de ver otras opciones. Y en ese momento muchas personas en Venezuela trabajaban ya de manera remota y cobraban en una moneda extranjera, que en este caso era el dólar, para que el dinero dentro de Venezuela les alcanzara más. Entonces yo vi eso como una oportunidad y empecé a analizar mis talentos, entre los cuales estaba escribir, comunicar, y pensé que me podía ir bien en un trabajo online y así lo hice. Comencé a buscar plataformas de servicios profesionales y comencé a trabajar como redactor. Posteriormente a esto, se me dio la oportunidad de otro trabajo presencial, el cual acepté no porque me compensara demasiado económicamente, pero era un muy buen trabajo porque era en la universidad más importante de mi ciudad, que era Maracaibo, o que es Maracaibo, aunque ya no vivo allá. Y bueno, era la universidad pública y era un muy buen puesto de trabajo. Y en ese momento, como sabemos, muchos profesionales estaban renunciando, se estaban yendo de Venezuela. Y bueno, fue una oportunidad. Yo dije, bueno, más que por el dinero, voy a asumir el trabajo por la experiencia que me va a dar en mi currículum. Y yo no descartaba la posibilidad de emigrar. Estando en ese trabajo, llegó el diagnóstico de mi hija. A mi hija la diagnosticaron muy pequeñita en Venezuela, de año y medio, porque sus síntomas eran bastante evidentes. Tenía, digamos, todo el checklist de los síntomas de autismo cuando los niños son pequeñitos. Y bueno, fue un golpe muy duro, aunque no me tomó por sorpresa, porque dentro de mi corazón yo sabía que me iban a decir que mi hija tenía algo, porque yo misma lo notaba. Notaba que algo en su desarrollo no iba bien. Me recomiendan que la metan en una guardería y luego un preescolar, o sea, un preescolar que fuera más o menos estructurado para irla preparando al ambiente escolar y que fuera socializando con otros niños. Yo me arrepentí luego un poco de esa decisión porque mi hija era muy pequeñita y la verdad es que no le fue bien. Fue bastante traumático para ella y para mí. Yo además la amamanté hasta grandecita, en ese tiempo todavía la estaba amamantando y bueno, tomé en ese lapso de tiempo la decisión de emigrar. Dije, bueno, yo no dejé mi trabajo online, remoto, yo lo continuaba paralelamente con este trabajo que les estoy diciendo. Cuando llega este diagnóstico, yo dije, bueno, tengo que hacer algo, ya la situación en Venezuela estaba insostenible, estaban ocurriendo cosas realmente muy, muy feas y tomé la decisión de emigrar. Me monté en ese proceso sabiendo que mi hija tenía ese diagnóstico, sabiendo que yo estaba solita con ella. Fue una decisión bastante arriesgada, pero al fin y al cabo fue valiente porque no cualquiera toma ese tipo de decisiones en circunstancias normales. Sin embargo, en Venezuela mucha gente tuvo que ser valiente y tomarla e irse para tener un mejor futuro. Y la gente que se quedaba también era muy valiente y tenía que saber todas las consecuencias que eso acarreaba. Yo prefería asumir las consecuencias de la migración. Como tenía trabajo online remoto, entonces dije, bueno, tengo esta ventaja de que puedo trabajar en esto en cualquier parte del mundo. De hecho, hubo algunas, digamos, diosidencias, porque no podían ser coincidencias, de una persona que me había contratado para trabajar con ella online. Y resulta que esa persona vivía en Colombia, que era el país al que yo había decidido emigrar, en la ciudad a la que yo había decidido emigrar. Me pasaron cosas muy bonitas como esa. Y bueno, fue un proceso bastante difícil que tuve que asumir porque luego de llegar a este país me encontré con otras dificultades, que era, bueno, ¿cómo voy a hacer para buscar un trabajo presencial? Porque evidentemente el trabajo remoto que yo tenía estaba bien, pero no era estable. Intenté buscar trabajo presencial. Mi mamá me ayudó por unos 15 días que se quedó conmigo, pero luego ella se tuvo que ir y yo me quedé sola con la niña. Dije, no es posible para mí trabajar un montón de horas y dejar a mi hija en una escuelita, en un preescolar, en un jardín de infantes y en un país desconocido, pues yo no sabía bien cómo eran las dinámicas y no quería dejarla. Bueno, dije, me voy a quedar trabajando online, haré ese sacrificio, intentaré obtener el mayor número de trabajos posible, pero me voy a quedar con ella para poderle dedicar más tiempo. También me monté en el trabajo de que la diagnosticaran en Colombia, porque yo no traía un diagnóstico formal como tal de Venezuela, porque fue más bien como un prediagnóstico, y sí tenía como unos informes del sitio terapéutico donde yo la llevé allá, pero necesitaba el diagnóstico formal en Colombia. Y me di cuenta que pues ella requería mucha atención terapéutica en ese momento y todavía. Luego, cuando se le hicieron un diagnóstico formal y se fue al área de neuropsicología
haber más hallazgos respecto al autismo, determinaron y concluyeron que mi hija requería un nivel bastante importante de apoyos. Lo que comúnmente y por practicidad llamamos autismo severo, ya sé que formalmente ese no es el diagnóstico, pero sí le dicen todavía autismo nivel 3 con gran necesidad de apoyo. Entonces, bueno, ahí fue shock otro shock porque yo, bueno, decía, a lo mejor mi hija va a tener un nivel de funcionamiento más alto y bueno, uno siempre tiene la esperanza como de que el diagnóstico, no sé, no tenga un pronóstico tan negativo. En ese momento yo lo veía como un pronóstico muy negativo, que me dijeran que tenía ese tipo de autismo. Y bueno, aún más me convencí de que no podía dejarla. No podía dejarla a pesar de ser mamá sola, a pesar de que estaba en un país diferente, que estaba conociendo, me estaba adaptando, bueno, tantos cambios que se viven que no me alcanzaría este video para contarles. Decidí pues seguir trabajando online. Hasta el día de hoy yo trabajo desde mi casa, atiendo a mi hija y la llevo a todo lo que necesite porque tengo flexibilidad de horario. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en casa mientras tienes un niño con necesidades importantes, necesidades especiales, con un neurodesarrollo diferente? La ventaja es, primero, la flexibilidad de horario. Si bien es cierto que no es que no vas a trabajar, pues también es verdad que no tienes que cumplir un horario fijo en una oficina en la que tienes que hacer acto de presencia y no tienes más remedio que dejar a tus hijos en un lugar en el que esté educándose o lo esté bien atendido mientras tú te puedas dedicar al trabajo. Y eso implica que vas a tener problemas porque indudablemente si tu hijo tiene un diagnóstico va a necesitar ir a muchas citas médicas, va a necesitar ir a sesiones terapéuticas donde no lo puedes dejar solo simplemente allí e irte a trabajar, sino que alguien tiene que quedarse, esperarlo y llevarse. Además que tienes que hablar con el terapeuta cada vez que salga, ver qué fue lo que hicieron en la sesión, etcétera, etcétera. Se hace como algo muy cuesta arriba, honestamente. Hay gente que sí lo logra porque hay personas que tienen a su familia en el país de origen y que cuentan con una gran red de apoyo y pueden trabajar mientras su hijo está siendo atendido no solo por una institución, sino también por su familia, que lo puede recoger, que lo puede llevar, y ahí se van repartiendo las obligaciones y las responsabilidades. Más aún si estás en pareja, ¿ok? Si los papás del niño están juntos, también es muy distinta la situación. Otra de las ventajas, evidentemente, es que vas a tener más tiempo para atender a tu hijo. Si se presenta una crisis, puedes atenderlo sin ningún problema. Si, digamos, se enfermó y ese día dejas de trabajar, acumulas un poquito de trabajo y lo terminas al día siguiente, es perfectamente posible. Y bueno, eso significa que vas a tener menos estrés a la hora de quedarte con tu hijo. No vas a estar pensando, bueno, mi jefe está ya con la mano en la cabeza porque yo no estoy haciendo acto de presencia allí. Pues digamos que lo que son los permisos médicos, los permisos por atención a un hijo, te los ahorras y eso es algo que da bastante alivio. Otra de las ventajas es que de verdad el trabajo remoto es una modalidad que está creciendo bastante, tiene años enriqueciéndose, creciendo y es una experiencia que te enseña muchísimo. Te enseña muchísimo, no solamente a distribuir tu tiempo, sino a aprender nuevas habilidades, porque tienes que manejar sistemas informáticos nuevos, tienes que manejar plataformas nuevas, conoces gente de otra manera, no como cuando estás en una oficina que haces compañeros de trabajo cercanos, pero conoces gente de otra manera y desarrollas habilidades comunicativas de manera diferente. Lo cual es interesante en el campo laboral porque, estemos claros, la tecnología hoy en día es sumamente importante y te da una buena referencia en el currículum. Otra de las ventajas que tiene también trabajar online es que puedes hacerlo desde cualquier parte. Mientras tu hija está en la terapia, tú estás afuera con tu dispositivo electrónico trabajando. Si hay un lugar cerca donde haya coworking, tú puedes ir, ¿ok? Y trabajar junto con otras personas que también están como tú trabajando remoto. Aquí hay muchos centros comerciales con coworking, afortunadamente, y yo he podido hacer uso de ellos.
y de verdad que es una experiencia muy positiva y te permite también, digamos, seguir fomentando cultivando esa flexibilidad que tanto necesitamos los padres de niños con algún llamado. Desventajas del trabajo en casa, bueno, que definitivamente no tienes la rigurosidad de un trabajo formal en una oficina. No te puedes dar el lujo de postergar cosas, quizás de procrastinar porque estás en tu casa y tienes que hacer el almuerzo, tienes que lavar ropa, bajar a la tienda a comprar algo, atender una llamada porque te llamó, no sé, alguien que necesitaba algo y tú, como hay tanta flexibilidad, atiendes porque no tienes un impedimento en usar el teléfono, las notificaciones están allí y te están llamando, en fin, como es menos estructurado el trabajo, puedes perder un poco lo que es esa disciplina y esa rigurosidad que tiene el trabajo presencial. Y eso puede ser contraproducente para tu productividad. La otra desventaja es que muchas veces los trabajos freelance, online, que era mi caso, no son estables. Entonces, bueno, hay meses que te va muy bien, pero hay meses que no tanto. Entonces tienes que aprender a planificar muy bien tus finanzas para hacer como un colchón cuando te va muy bien, para que los meses que no te va tan bien tengas allí pues tu fondo de emergencia al que puedas echarle la manito para solventar situaciones que se te presenten cuando no hay mucha contratación. Esto no ocurre en un trabajo estable presencial porque siempre vas a tener el mismo sueldo y lo único que pueden hacer es aumentártelo porque es ilegal que te lo disminuyan. Entonces tú sabes lo que vas a ganar todos los meses y si viene un aumento sabes cuál va a ser el aumento y puedes ir ajustando tus finanzas y tenerlas muy estables, digamos. Sin embargo, creo que es una desventaja, pero que en cuanto lo aprendes a sortear, se vuelve una ventaja porque te vuelves como más habilidoso manejando tus finanzas y tu situación económica. En mi caso particular, trabajar remoto, la verdad es que me salvó la vida en muchos aspectos y creo que a mi hija le hizo mucho bien. La verdad es que yo soy muy afortunada de poder acompañar a mi hija a sus actividades, de poder estar presente cuando hay un problema, cuando necesitan reunirse conmigo los profes, las terapeutas, yo puedo estar. Si tú te encuentras en esta situación en la que estás decidiendo si seguir trabajando de manera presencial o dejar de trabajar definitivamente o buscar una opción intermedia que es el trabajo remoto online desde casa, lo que yo te puedo recomendar es que si estás en pareja, evalúen juntos muy bien la situación, qué está dispuesto a sacrificar cada uno, cómo se van a distribuir las tareas, tanto de la casa como las del trabajo, quién va a ser el mayor proveedor económico de la casa y en función de eso tomar la decisión. Las decisiones de este tipo nunca son fáciles. Las mamás y los papás tenemos una vida profesional muchas veces exitosa y vivimos un duelo en ese sentido también. No solo vivimos el golpe duro del diagnóstico, sino que también vivimos el golpe fuerte de tener que dejar nuestra vida tal como estaba. Y estos son duelos que vamos sobrellevando a lo largo del tiempo. Cualquier decisión que tomes no va a ser fácil, pero la decisión que tomes yo sé que va a ser por el bienestar de tu hijo. Las mamás que trabajan presencialmente en una oficina, yo las admiro muchísimo porque hacer un balance entre la crianza de tu hijo con necesidades especiales y sobrellevar también tu trabajo que trae estrés, que trae presiones, que trae responsabilidades. Al mismo tiempo, manejar las finanzas en tu casa, así sean compartidas, la verdad es que requieren de mucho valor este tipo de decisión de quedarte trabajando en oficina. Y requiere también unos principios y unos valores bien puestos. Y yo te felicito si ese es tu caso. También las mamás como yo que decidimos trabajar en otra modalidad para poder estar más tiempo con nuestros hijos, somos muy valientes porque eso requiere cambiar completamente tu modo de vida. Aunque sigas trabajando, es un cambio importante porque no estabas acostumbrada a esa modalidad y tienes que ahora aprender una serie de habilidades, prácticamente comenzar de cero, especialmente si vas a trabajar en algo diferente a lo que venías acostumbrada a hacer. Y las mamás que deciden dejar de trabajar y poner en manos de la pareja
o de otro familiar, la actividad económica del hogar, el traer dinero a casa, son sumamente valientes también. O sea, tiene mucho mérito lo que hacen porque van a ser ahora amas de casa, las dueñas de su hogar, las amas de su hogar. Y también se van a dedicar 100% a sus hijos en su crianza, en su educación y sacarlos adelante. Los tres escenarios me parecen honorables, me parecen dignos y te quiero decir que cualquier decisión que tomes está bien. Siéntete en paz. Lo importante es que tú te sientas en paz contigo misma y que tú sepas que lo que tú decidiste es lo que le va a hacer mejor a tu hijo. ¿Por qué? Porque le va a traer mejores oportunidades, que le va a traer una mejor situación económica, porque le va a traer una mejor situación educativa, porque va a tener o no una presencia más activa de su mamá o de su papá. En fin, cualquiera de las decisiones yo sé que va a ser por el bien de tu hijo. Y eso es lo que tienes que tener en mente. Nada de culpas y reproches. Por supuesto, ¿cuál es mi opinión? O sea, en mi caso personal, yo preferí compartir más tiempo con mi hija, pues porque eso era lo que me hacía sentir más en paz. Pero no tiene esa por qué ser tu decisión. Y bueno, déjanos tu opinión al respecto de este tema tan importante, porque la verdad es que cuando estamos en ese momento de decidir nuestro futuro laboral o nuestro futuro profesional, nos encontramos en mucha tensión. Y yo te quiero dar con este video una voz de esperanza, unas palabras de ánimo. Todo va a estar bien, tú vas a lograr sacar a tu hijo adelante. Y para todas las mamás que estén viviendo también situaciones económicas difíciles, les quiero decir que les envío todo mi cariño y mi solidaridad, porque yo sé que tener un hijo especial requiere unos gastos importantes y eso no es fácil. No cualquiera los puede asumir y tienen que estar haciendo muchos malabares para conseguir atención de los seguros, para conseguir ayudas económicas del Estado, para conseguir apoyo de sus familiares, para construir una red de apoyo fuerte que no las deje de fallecer. Toda mi solidaridad, les envío un fuerte abrazo y todo el ánimo que les pueda ayudar en este video. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Te envío un gran abrazo y déjanos en comentarios lo que opinas sobre este tema. Recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento y nos vemos en un próximo episodio de Chatea sobre Autismo. Chao.